Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, querida audiencia. Espero que usted esté bendecido, porque esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, que aunque hubieran dificultades, sabemos que ahí está el Señor cerca de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice: claman los justos y Él atiende. Y entonces tenemos esperanza. Yo le bendigo esta noche y espero que usted se deleite con la palabra de Dios como yo me he deleitado, porque eso es lo que trae estudiarla. Y en esta noche acompáñeme, vamos a orar y a bendecir al Señor. Padre, gracias te damos esta bendita noche, porque en medio de cualquier circunstancia que mis hermanos se encuentren, Señor, yo sé que tú estás ahí como poderoso gigante para darnos tu mano, tu diestra, y levantarnos, Señor, de cualquier situación. Gracias porque tenemos consuelo, porque tenemos esperanza, porque tú quieres, Señor, que cada día enmendemos las cosas que a veces no hacemos bien, Señor, porque como humanos tú entiendes que somos polvo, Señor, porque este es el caso que hoy vamos a estudiar, la vida de un hombre que era conforme a tu corazón, pero que en alguna oportunidad o en muchas falló, pero aquí vemos tu misericordia y sobre todo vemos la humillación de un hombre que supo saber a quién llegar y a quién pedirle. Te damos gracias, te pedimos que tu palabra corra, Señor, y sea glorificado, que tú seas el exaltado, que tu palabra, Señor, engendre vida en aquellos, Padre, que hoy tal vez están con pecado y se sienten culpables, porque sabemos que el enemigo nos quiere usar y además de eso nos quiere culpar. Pero gracias porque está Jesús en nuestro tiempo, y en aquel tiempo, Señor, el Padre bendecía a aquellos que se humillaban y presentaban un sacrificio agradable delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estudiar el Salmo 51. Hace algunos sábados la congregación estuvo meditando sobre este salmo, porque se concluyó con oración, y qué hermoso es que todos podamos estudiar este salmo, porque aunque el pecado que David cometió no es tal vez el nivel que tú o yo hemos cometido, pero eso no quiere decir que no necesitemos restauración, porque fallamos, hermanos, en muchas cosas, porque pecado es pecado, ¿verdad? Y no solamente el adulterio, no solamente la fornicación o el asesinato son pecados, sino dejar la ley de Dios también es pecado. Y vamos a ver cómo la palabra nos muestra el corazón de un hombre que en la mayoría de los salmos que escribió alabanzas, y ese fue David. Cuando vemos la Biblia en los salmos, muchos de los salmos fueron escritos por él, pero él tenía un espíritu de gratitud y supo alabar el nombre del Señor. Porque si en las majadas, cuando él era pequeño, él dice que con su arpa tocaba, él se identificó con la alabanza, y ese fue su sentir en la mayoría de los salmos. Pero en este se puede ver su corazón contrito, porque el pecado le alcanzó. Los escritores creen que el pecado del que él está hablando es el que cometió en 2 de Samuel, capítulo 11. Ese pecado que le alcanzó, específicamente su caída
con Betsabé. Algo muy importante de mencionar es que el hombre cuando peca, su vergüenza o su temor le hace esconder lo que ha hecho. Y David no fue la excepción. Pero la relación de Dios iluminando al profeta Natán pudo mover a David a un arrepentimiento genuino. Y mire qué hermoso es esto de que él no se justificó, él no se enojó con Natán, sino al contrario, él reconoció que era Dios el que le estaba hablando. Y eso es lo que nos toca a nosotros cuando alguien nos dice, mire, tiene que enderezar sus pasos. Pues la gente no sabe lo que uno vive, ¿verdad? Y dónde uno le falla al Señor. Pero de que fallamos, todos necesitamos la mano poderosa del Señor. Hay muchas historias bíblicas, pero esta sobresale en describir el cambio de corazón cuando se reconoce que sí se ha pecado. La confesión de labios es la clave, hermanos. Confesar uno con su boca, porque la palabra dice, si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, pero antes de eso nosotros tenemos que ver que en nosotros hay una naturaleza que nos inclina al pecado. Y es la clave la confesión para ser perdonado. Pero el corazón tiene una parte, ¿verdad?, vital que tiene que poner. El corazón es necesario exponerlo. Otro aspecto importante es cómo Natán le exhorta y lo hace de una manera particular. En primer lugar lo hace en secreto, porque pudo comentarlo con muchos y desacreditar al rey. Pero mire, cuando Dios le habla a un profeta, no lo va a avergonzar, a menos que él esté hablando y no se le quiera atender. Pero en este caso, él prefiere hablarle solo a David. Pero fue sabio el contarle la experiencia de una persona que se apropió de una oveja única que alguien tenía, cuando su posesión era de muchas, a lo que David todavía no logró captar en la esencia del mensaje que se le quería transmitir. Y lo tremendo es que a veces nosotros decretamos juicio, como lo hizo David para esa persona, porque había actuado incorrectamente. A lo que Natán, sin insultos ni condenaciones, le dice, tú eres ese hombre. Y a partir de estas palabras de tú eres ese hombre, se puede ver las rogativas de David para alcanzar el anhelado perdón. Mire, David tenía una relación especial con el Señor, que entendía. Hay algo que dice, hay un refrán que dice que el sabio entiende a señas, dice. Pues David fue sabio al entender lo que Dios le quería decir, ¿verdad? Como les repito, no se puso a decir, es que mi mujer estaba ausente o justificándose, que es lo que muchas veces hacemos con el pecado, ¿verdad? O nos enojamos con la persona que nos exhorta. Pero David no era así. Ahora veamos la apelación. En el versículo 1, él empieza a rogar lo que sabe que su Dios tiene, misericordia, porque dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a la multitud de tus piedades. Nosotros hemos saboreado las piedades del Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado y me ha perdonado a mí? David le dice, borra mis rebeliones. Una petición de misericordia, en este caso, es una confesión de culpa, porque no podemos decir, Señor, perdóname, si no hemos reconocido que muchas veces pecamos, ¿verdad? Borra, dice, mis rebeliones. Él está consciente que hay un registro de nuestras acciones buenas
pero también de las inadecuadas, ¿verdad? En el Salmo 19:13 dice, ruega cuando dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces estaré limpio de gran rebelión. En otras oportunidades, él había disfrutado del perdón del Señor cuando en el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. En el versículo 2 dice, lávame, implora limpieza, porque sus vestiduras se ensuciaron. Y además no era un hombre común, era un rey que debía de examinar casos constantemente. Y eso implicaba tener un buen testimonio, como nosotros, ¿verdad? Damos la palabra, no somos perfectos y debemos de estar a cuentas, porque si estamos dando la palabra, debemos de vivirla, ¿verdad? Qué horrible sería que uno diga no haga tal cosa y que uno la haga a propósito. Y esto no quiere decir que uno sea impecable, hermanos, porque realmente yo digo que es de cada día estarle pidiendo al Señor que lo limpie y que lo lave a uno todos los días, ¿verdad? Ahora veamos en el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros pecamos, al primero que se da cuenta de lo que hemos hecho es el Señor, porque Él conoce nuestros movimientos, nuestros pensamientos. David sabía que estaba bajo la mirada divina como usted y yo, ¿verdad? Y que se puede aparentar estar en un nivel adecuado, correcto ante los hombres, pero ante el Señor no. Y más adelante vamos a ver por qué le digo esto, porque allá más adelante él era un rey, él era un ungido, él amaba al Señor, pero había perdido el gozo de su salvación y lo vamos a ver más adelante. Ahora, dice, reconociendo que Dios era justo en su palabra y que si hemos pecado, pues tenemos abogado nosotros. Ahora, como Él tenía la oportunidad de ir y hacer sacrificio para que su pecado fuera perdonado, ¿verdad? Y esto es para que el Señor sea tenido puro en su juicio. En el versículo 5 Él reconoce que en maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. Daniel decía también, no soy yo mejor, no, o David, uno de los dos decía, no soy yo mejor que mis padres. O sea, reconocer que nosotros realmente traemos herencias, ¿verdad? Pero dando a entender que la descendencia en su nacimiento se inclinaba como la nuestra al pecado, pero que no fue así como salimos de las manos de Dios, ¿verdad? Y más cuando el Señor nos ha redimido, que nosotros estamos en el Nuevo Testamento con doble responsabilidad, porque allá ellos iban con animalitos a sacrificarlos por el pecado, pero nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo dentro y tenemos quien ya pagó, que no fue un animalito, sino fue Jesús el que pagó nuestros pecados. En el versículo 6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Y de esto podemos aprender la relación que David sostenía con el Señor al decir que en lo íntimo, porque eso es donde podemos confesar las inclinaciones, las tentaciones y, por qué no decirle, a veces las caídas por las que estamos expuestos cada día. El pecado de David no es lo que nos alcanzó a nosotros, pero sí hay otras cosas que debemos ser liberados, hermano. La ansiedad, el dolor, tantas cosas que pudiéramos hablar esta noche. Ahora veamos qué es lo que solicita. Purificación. En el versículo 7 dice, purifícame
con hisopo y seré limpio. Lávame, y aquí vuelve a pedir que ser lavado, y seré más blanco que la nieve. Y aquí el hisopo, yo pensaba que era el hisopo que nosotros conocemos, un palito con algodón. Pero fíjese que el hisopo que él hablaba aquí era una planta que está en Éxodo 12:22, que era la que se usó para esparcir la sangre con hisopo, dice, pero era una planta que esparcía la sangre en los dinteles en Éxodo, ¿verdad? Entonces, en Números 19, 6, 18 sigue la idea de la propiciación, que era eso, ¿verdad? Luego, tomar el sacerdote madera de cedro e hinojo, y aquí vemos que sí, era una planta en medio del fuego en que ardía, y esto eran los sacrificios que se presentaban por los pecados. Por eso es que hoy estamos aprendiendo que el hisopo no era el que conocemos. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, no tenía gozo, tampoco tenía alegría. Y el gozo y la alegría no es lo mismo. El gozo viene de Dios, la alegría es algo natural que nosotros tenemos y que aún aquellos que no son cristianos también manifiestan. Pero es linda la alegría, hermanos, salir a pasear y todo. El gozo es más allá. Es, aunque tengamos situaciones, duelos o dificultades, sentir siempre que estamos en gozo. Ahí se nos termina la alegría. Pero mire, el gozo dice que es nuestra fortaleza. Y esto nos muestra que hubo un tiempo cuando David no había confesado sus faltas, su alma no tenía gozo ni alegría, ¿verdad? En el Salmo 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspiros, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Mire, David pasó, yo no le sé decir que cuánto tiempo, pero sí pasó un tiempo en que él perdió el gozo. En el versículo 9, y hermano, aquí cuando perdió el gozo, yo le pregunto a usted, hermano, ¿alguna vez usted ha perdido el gozo de su salvación? Yo pienso que lo hemos perdido. En el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones y mis maldades. Y era como si le dijera: date vuelta para no defraudarte al verme cómo te fallo. Y nosotros también, ¿verdad? A veces nos duele el corazón cuando le hemos fallado al Señor, pero eso es bueno, porque hay gente que ya está insensible y peca y encima de eso se enoja cuando Dios quiere corregir, ¿verdad? En el versículo 10 dice: crea en mí un corazón. Mire, aquí ya confesando, él ya pide transformación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio es el principio de llegar a tener un espíritu recto, hermanos. Por eso, pastor siempre dice que cuidemos nuestro corazón, ¿verdad? Un corazón limpio, porque mire, es el principio para tener un espíritu recto, que no solo dará testimonio afuera, sino va a agradar al Señor en lo íntimo, donde Dios nos mira. Él va a ver que tenemos un espíritu recto. En el versículo 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David disfrutaba de la bendición del Espíritu de Dios sobre él, pero no lo había perdido ni había perdido la presencia del Señor. Pero como dijimos, había perdido el gozo de su salvación. Cuando en el versículo 12 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El único que tiene sustento o alimento para la tristeza, para la perplejidad, para el dolor, para el luto, para el pecado, es el Señor. Él es el único que nos puede sustentar. Por eso en esta mañana yo le invito a que usted se sustente del alimento divino,
porque Él quiere sustentarte este día. En el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Mire, a eso somos llamados, a cantar la justicia de Dios. En el versículo 15 dice, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza. Y no es eso para lo cual había sido destinado. Hermano, nosotros en la gracia de Dios hemos sido destinados a que nuestra boca publique, nuestra lengua publique alabanza al Rey. Fuimos escogidos para alabarle, para la gloria de su nombre, pero a veces los duelos, los lutos callan nuestra boca y nos enfocamos en nuestro dolor. Pero yo esta mañana te digo, levántate, abre tus labios, alábale y tú vas a encontrar entonces el alivio que necesita tu alma. En el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y esto se refiere a lo que hablamos, que podían llevar un animalito, ¿verdad? Y hacer sacrificios ante el sacerdote para pedir perdón. Podía David matar un animalito y ofrecerlo en el altar, pero estaba convencido que lo que Dios quería era otra cosa. ¿Qué es lo que quiere de nosotros también ahora? En el versículo 17, los sacrificios de Dios ya no son los animalitos, ni la justificación, ni el murmurar, ni estar enlutado. Y pues el luto hay que vivirlo, pero estar toda una vida no es conveniente, porque debemos de publicar, ya dijimos. Ahora, los sacrificios de Dios son el espíritu, dice, quebrantado, el corazón contrito. ¿Y qué es tener un corazón contrito? Es tener un corazón arrepentido, compungido, apesarado, ¿verdad? De que uno cometió faltas, y humillado. Dice, esos sacrificios, esos son los que no desprecias tú, oh Dios. Por eso, hermano, a veces cuando vivimos situaciones de riesgo bien difíciles, que sentimos que el Señor nos abandonó, es cuando estamos adecuadamente con un espíritu quebrantado. Es ahí donde dice que cuando somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros, ¿verdad? No siempre estamos campeones, hermanos. A veces estamos quebrantados y eso es bueno. Y lo mejor es tener el corazón contrito y lo mejor humillado. David, a pesar de ser un rey, a pesar de que tenía revelación de la alabanza, de que era amigo de Dios, sabía, hermano, humillarse delante del Señor. Pidámosle esta noche al Señor que nos enseñe a humillarnos. ¿Cómo es la manera correcta? No es tener parches en la ropa, sino es tener un corazón moldeable para el Señor, arrepentido. El versículo 18 hay una rogativa, no solo por Él, sino por Sión, que fuera edificado los muros. Mire qué lindo, aquí dice como Él ya no vio solo por Él, ¿verdad? En el versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia que están vigentes hoy. Y fíjese que en el versículo 19 podemos ver en Isaías 1:17 cómo cuáles son los sacrificios de justicia. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esos son los sacrificios de justicia, que entonces dice, tú te agradarás de los sacrificios de justicia cuando hemos hecho esto. Porque ya se ha cumplido lo de Isaías 1:16 que dice, lavaos, limpiaos.
quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mire qué lindo es uno ir allá con el Señor en lo íntimo y presentar sacrificios de justicia, que son esos, hacer el bien, restituir a aquel que está agraviado, aquel que está enojado, aquel que está ofendido, buscarlo con espíritu de mansedumbre como lo hizo Natán. Aquí vemos esto. Mire, Natán cumplió con ir con el rey, es que era el rey y pudo llegar con él con sabiduría, y mira, el resultado fue que David entendió. Pues nosotros también tenemos que hacer esos sacrificios de justicia que están vigentes el día de hoy. Hermano, aunque seamos cristianos, mire, cada persona tiene su batalla con su carácter. Yo pienso que donde más fallamos es en el carácter, en las emociones. Hay personas que les cuesta o nos cuesta reaccionar de la forma que Dios espera de nosotros ante una ofensa, ante la prueba que viene. Preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no debemos decir por qué, sino ¿para qué? ¿Verdad? Eso es muy importante. Y vamos a ir concluyendo entonces que el resultado de su restauración está en el versículo 13 que no leímos, porque dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores que se conviertan a ti. Nuestra condición pecadora, como la de David, quizás usted no fue el problema de David, ni el mío lo que él hizo, ¿verdad? Pero cuántas veces en oportunidades hemos perdido el gozo de nuestra salvación, porque estamos enfermos tal vez, porque estamos escasos, como hemos dicho, porque hemos despedido a una madre, a un padre, a un hijo. Mire, hay ahora tantos que el Señor está llamando a su presencia, y la reacción nuestra pues es de dolor, pues tiene que ser así, pero a veces se calla nuestra boca, perdemos nuestro gozo, y la invitación esta noche, hermanos, es de que nosotros caminemos no solo en rectitud, en confesión de pecados, en corazón limpio para tener un espíritu recto, que tengamos sabiduría para poder hacer la obra del Señor e ir con los pecadores, porque primero fuimos nosotros y disfrutamos. Esto es como cuando usted receta un remedio natural, quiere decir que usted ya lo probó. No podemos ir a decir arrepiéntanse si nosotros estamos sin gozo. Así es de que esta noche el llamado es a recuperar el gozo, a arrepentirnos de lo que hayamos hecho, a saber que todavía nos resta camino, hermanos. Puede ser días, pueden ser años, pueden ser semanas, pero que ese tiempo sea en gozo, en victoria, que es lo que el enemigo nos está robando en este tiempo. Así es de que oremos y pidámosle al Señor. Padre, en esta noche yo te pido que si hay falta de gozo, Señor, por lo que estamos viviendo, tú nos inundes de tu paz, Señor. Queremos tu gozo, Señor. Queremos, Señor, tu salud divina, Padre, porque nuestros cuerpos se debilitan, Padre. Nuestra salud espiritual también, Señor. Hoy hemos estudiado un hombre tuyo, Señor, que era conforme a tu corazón, Señor, pero que tuvo que pedir perdón, tuvo que arrepentirse, y nosotros no somos la excepción. Padre, ayúdanos, por favor, a no perder ese gozo. ¿Cuántos de la congregación están, Señor, o estamos sin el gozo porque ya no podemos ir a la iglesia o porque estamos enfermos? Pero esta noche recibimos esa vida espiritual que tú has dejado para que disfrutemos, Señor. Sean pocos los días, sean muchos los días, Señor, pero que hagamos la tarea que tú nos has encomendado con gratitud, con gozo, con alegría de corazón, con espíritu recto, Padre. Por favor, ayúdanos. Y aquellos que están en dolor, Padre, envía bálsamo a sus corazones, Padre.
Tú entiendes el dolor de los que están sufriendo, porque tú sufriste y derramaste gotas de sangre, Padre, pero dijiste, Señor, no habrá otra manera. Pero ante el silencio divino dijiste, hágase tu voluntad. Y hubo aceptación, y es lo que a veces no aceptamos, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de nosotros aceptemos tu bendita voluntad que es perfecta, Señor, para nuestras vidas. Inyéctanos esta noche de tu gozo, de que somos salvos, de que si hoy partimos tenemos una patria celestial en donde vamos a disfrutar ya no de lo que aquí hemos sufrido, sino que allá seremos más que vencedores, pero iniciamos aquí, Señor, a través de la fe. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Yo los espero de hoy en 15, pero usted esté conectado porque mire cuánta palabra está en la radio 760, que es una bendición para nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi alma tiene sed.